reino de los cielos es suyo. Pero eso va a llevar una metamorfosis de conocimiento y de mentalidad, mindset, cambiar su mentalidad. ¿Entiende? Porque esto no tiene que ver nada, ¿entiende? Con avaricia o con materialismo, nada de eso. Sino que es que necesitamos recursos para nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para nuestra familia, si tenemos hijos, para nuestros estudiantes, mandarlos a la escuela, etcétera, para el ministerio y para la casa del Señor. Amén. ¿Se dan cuenta que nunca dije y para el apóstol? Porque no lo voy a decir. Apocalipsis 5, 11 al 12. Hemos oído esta escritura una vez más, pero vamos a leerla una vez más. Apocalipsis 5. Yo no sé, a mí me gusta leer la escritura. Hay algo. Me decía uno de mis pastores, Raúl de la Mata, me decía: papi, tú tienes algo, cuando tú lees la palabra, como que se hace vida. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Wow. Oiga, tenemos muchos amigos en el cielo. ¿No se le ocurre pensar que tenemos muchos amigos en el cielo? Y muchos agentes servidores en el cielo. ¿Cuántos son? Millones de millones. Ay, Padre Santo. Nosotros nos tenemos que entusiasmar con estas cosas. ¿Entiendes? Entusiásmese. Dice que son espíritus ministradores enviados a los que somos herederos de la salvación. Si usted no quiere usar su ángel, por favor, páseme a mí el título de propiedad, gloria a Dios, que yo lo necesito. Santo el Señor. Millones de millones, y decían a gran voz, porque son adoradores: el cordero que fue inmolado es digno de tomar, es digno de recibir, es digno de tomar posesión. Wow. De lo primero, el poder. Y está bien cuando decimos el poder, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, todo eso, gloria a Dios, está bien. Pero después del poder, lo próximo que decían ellos, esto es muy importante, porque así es que alaban en el cielo. Él es digno de tomar el poder. Y segundo, las riquezas. Las riquezas. O sea que el Cordero va a tomar el poder en el reino. Cuando el reino de Dios se manifiesta, va a haber poder, va a haber riquezas, va a haber sabiduría, va a haber fortaleza, va a haber honor, va a haber gloria y va a haber alabanza. Esas manifestaciones vienen todas con el reino de Dios y con el Rey Jesús. Wow. Así, si somos hijos de un Dios indescriptiblemente rico, por favor, debemos tener fe que Él desea que nosotros participemos de sus riquezas en gloria. Porque cuando pensamos en un reino terrenal, siempre pensamos en poder, gobierno y riqueza, y no así cuando hablamos del reino eterno de Dios. La gente cree que el reino de Dios está en bancarrota. ¿Será posible participar de las riquezas de ese reino que llena todo el universo? Todo el universo. Creo que lo que necesitamos es la revelación que nos va a dar la fe para ser participantes de las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Seamos sinceros y recordemos que en esta escritura Pablo está hablando de suplir necesidades materiales con riquezas. Las riquezas de Dios en nuestro Cristo Jesús. No es lo mismo buscar las riquezas de la tierra por medio de la avaricia, el egoísmo, el engaño, el oportunismo, el maltrato y tantas cosas. No. Aquí lo que estamos hablando es de buscar las riquezas de los cielos, donde no hay avaricia, donde no hay materialismo, donde no hay egoísmo, donde lo que hay es gracia, donde lo que hay es misericordia. Y la gente que busca las riquezas del reino, eventualmente van a tomar el mismo color del reino. El reino tiene color a amor, color a misericordia, color a bondad, color a generosidad. Y eso es lo que yo he aprendido y quiero compartir con ustedes. Porque no vamos a permitir que este mensaje, aleluya, de la economía del reino se pierda. Y aunque muchos han ensuciado las aguas, ¿entiende? Como cuando alguien vino y ensució el pozo y usted va a tomar y usted no puede tomar agua porque alguien antes que vino a tomar ensució el agua. Sí que han ensuciado el pozo de la bendición, han ensuciado el pozo de la prosperidad.
¿Entiende? Y por eso ahora, ¿qué sucede? Muchas personas no quieren tomar de ese pozo, pero aquí estamos para limpiar el pozo. Amén. De forma que podemos hablar sin que haya tensión. ¿Entiendes? Sin que haya tensión. En cierta forma que cualquier predicador que venga aquí, y tú sabes que yo aquí no voy a permitir ningún manipulador, ningún ladrón. No, nadie. Pero cualquier predicador que venga aquí, que tenga la libertad para hablar. Que cuando va a hablar de diezmo o de ofrenda o de la siembra verdadera de la semilla que Dios nos dice, que no tengamos que estar así como el que está caminando entre huevos, para no romper los huevos, porque hay miedo de que la gente se ofenda. Por eso yo agarré todos estos 2 meses para curarlos, y creo que están curados, están contentos, están alegres. Amén. Y yo creo que si yo daría lugar para testimonio, hubieran testimonios ya en 2 meses de gente que su nivel económico ha subido. Yo no le prometí que usted va a dar $10 y va a recibir 1 millón, tampoco. Yo le estoy diciendo lo que Dios hace: abrir las ventanas de los cielos para que haya bendición hasta que sobreabunde. Pruébelo. Estos mensajes, regrese a el púlpito Nahum Rosario en YouTube, vuélvalos a escuchar para que usted vea. Papá, y después de esto, aquí usted se va a mover. Estoy en el asunto del reino, pero ahora estoy entrando en el asunto del reino del poder, de las señales, de los milagros, porque hay algo ahí que me tiene molesto y queremos entrar en eso. Ahora, Pablo habla de un nivel muy alto, que Dios nos supla conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué si ponemos a Dios en noticia y le decimos: Pablo nos dijo que te pidamos conforme a tus riquezas en gloria? Vamos a ver. ¿Y dónde aprendió Pablo esto? En el tiempo que estuvo con Jesús. Ahora, vamos a ver en primer lugar la revelación del reino de Dios y sus recursos ilimitados. Posiblemente usted ha escuchado esto antes. Sabe que yo simplemente le pongo un tema diferente para que la gente no crea que es el mismo, porque aunque los versos son los mismos, nunca es el mismo. Eso yo se lo garantizo. Vamos a ver la revelación del reino de Dios y sus recursos ilimitados. Hay algo que yo aprendí en estos 2 meses, y es que hay una cosa que es la clave para todas las demás cosas. Hay una cosa. Entonces, yo descubrí esa cosa en estos 2 meses. O sea, no que no lo sabía, pero ahora lo sé más. O sea, ahora quizás lo sabía por conocimiento, pero ahora lo sé por revelación, que es muy diferente. O sea, la clave, y algún día voy a predicar un mensaje, la clave de todas las cosas, no me roben el tema, ¿ok? La clave de todas las cosas está en Lucas 12:31 y creo que por allá también en Mateo 6, creo que 63, algo así. Dice: mas buscad, Lucas 12:31, el reino de Dios. Allá dice: y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es la clave para que todas las cosas no sean añadidas? Y ahí no habla solamente de dinero, ahí no habla solamente ahí habla de todas las cosas. Porque la Biblia dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Aleluya. Cosa que no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Así que esa es la revelación. Y Jesús nos sigue diciendo en el verso 32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ok, escuche esto bien. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Entiendes? A mí me regalan cosas en mi cumpleaños, el Día de los Padres. Me regalan cosas. A veces son tantas cosas que no abro todas las cajas a la misma vez. Y esa caja puede estar ahí 1 mes y yo no sé lo que hay dentro. Ya es mía. ¿Entiendes? Ya me dieron la caja, ya me dieron el regalo, pero aún yo no lo he. ¿Entiendes? Hay ciertas remesas que te hacen a ti quizás por algún lugar de dinero, y tú tienes que ir a buscarlo.
y tienes, ya es tuyo, hasta tiene el número, pero aún tú no lo has buscado. Le explico esto para que usted entienda cómo opera el reino. El reino hay que buscarlo. Hay que buscarlo. El reino es el tesoro escondido y la perla de gran precio que hay que buscarlo. ¿Entiende? O sea, bueno, lo recibo por fe. Bueno, lo recibo por fe, ¿no? Sí, claro. Pero la fe sin obra es muerta. ¿Entiende? Lo recibo por fe. O sea, ahí te regalo. Por fe lo tengo ya. No, en sí no lo tengo porque no lo he abierto. Tengo que romper el papel, tengo que abrir la caja y tengo que sacarlo. Amén. Y ahí está. Y lo mismo sucede con las cosas del reino. Ahora, ¿por qué razón? Porque estamos hablando de cosas que están en un mundo espiritual, que es un mundo invisible, que es un mundo que trasciende a la visión, al entendimiento, a los 5 sentidos. Pero sucede que ahí es donde residen los recursos ilimitados e inescrutables del Rey del universo, porque Dios es un espíritu y el reino es un reino espiritual. Ahora, este reino tiene recursos y riquezas por sí solo. No depende de ninguna circunstancia natural que yo tenga, humana. No depende de la situación de mi país. No depende de ninguna otra cosa. Porque el reino es antes de todo, lo cubre todo, al fin de todo, y está por encima de todo y lo domina todo. Así que si en vez de yo estar buscando añadiduras, busco primeramente el reino, tengo asegurado que todas las demás cosas me son añadidas. Claro, buscar el reino indica que yo tengo que ser un ciudadano responsable de ese reino. Ese reino tiene sus reglas, ese reino tiene sus mandamientos, ese reino tiene su protocolo, ese reino tiene sus códigos. ¿Entiende? Y yo tengo que entrar. O sea, no es simplemente algo descuidado. A la gente le gusta, bueno, usted a veces le dice a alguien, tú haces esto, bueno, si es fácil yo lo hago. Nada que es fácil es duradero y nada que es fácil es abundante. ¿Entiende? ¿Ok? Así que este reino no depende de las circunstancias humanas o naturales, ni de la economía de ningún país. Una pregunta. Veamos, muchos de mis pastores que aprendieron esta enseñanza hace muchos años, están financiando sus ministerios, sus iglesias, en medio de la peor crisis que nunca había tenido este país. Es más, ahora me dicen, porque muchos de ellos están ayudando en la campaña, o algunos de ellos son los jefes de campaña de su estado, porque era quien tenía Bertucci. ¿Y quién mejor para confiar que uno de tus pastores? Óigame, y me dicen ellos, a nosotros nos cerraron todos los créditos, nadie da créditos, nadie, y todo se está haciendo. ¿Usted sabe lo que es hacer una sopa para 40,000 personas o 80,000 personas en un meeting de esos que llegan? ¿Usted sabe lo que es eso? Me decía un pastor y me llamó ayer, porque siempre que él quiere algo dice, papá, suelte la palabra sobre mí, suéltela. El dichoso muchacho le cree a Dios y me cree a mí. Y siempre que yo le suelto la palabra, sucede lo que yo le digo. Así que ya yo tengo que hacerlo ya porque no tengo otra. Papá, suelte la palabra. Y yo suelto la palabra y se le abre. Claro, él observa, no simplemente que yo suelte una palabra o que yo decrete algo, porque hay gente que está esperando que alguien decrete, pero ellos nunca hacen nada. Algo mecánico. Esto no es mecánico, esto es espiritual. Espiritual. Ahora, este reino no existe solo para definir la grandeza y majestad del creador del universo. Cuando eso es cierto, él es majestuoso, él es grande. Sino que este reino sirve para inundar el cosmos, a sus criaturas, con todo lo que necesitan para su sustento y provisión. Mirad las aves del cielo, que no tienen, que no siembran, que no ciegan, que no tienen granero, y el Señor las alimenta a todos. Considerad los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria vistió como uno de ellos. Piense usted en la multitud de peces y de pájaros y de animales, y todos tienen sustento, porque Dios es quien sustenta
y moléstele a la gente o no le moleste, todo el sustento que tenemos nosotros se lo debemos a Dios, a las leyes de Dios, al sol, a la lluvia, y todo eso ¿quién lo controla? El rey, el reino de Dios. ¿Qué sucede cuando un país se rebela contra Dios? ¿Qué sucede cuando un país le permite el reino a la santería, a los chamanes, como hecho en Venezuela, especialmente cuando es hecho por las autoridades? Pues esas autoridades maldicen a su país, que es lo que ha hecho este sistema en Venezuela. Ellos han maldecido. Qué bendecido es un país cuando tiene un líder que no está metido en toda esa porquería que es diabólica, porque eso va a traer, va a cerrar los cielos, va a cerrar la bendición. El reino no se abre. Y lo mismo podría pasar en una iglesia donde el pastor no es recto y no es santo. Se cierra la bendición. Ahora, Dios quiere que vivamos más conscientes de este reino eterno que de este mundo temporero. Muy fácil. Pablo dijo, no mirando las cosas que se ven, que es el reino temporal. No mirando, sino las cosas que no se ven, el reino eterno. Ahí está. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted va a echar la suerte con lo temporal o con lo eterno. ¿Entiende? Wow. Ese problema tuyo es temporal. Esa escasez tuya es temporal, pero tu bendición es eterna. Tu sanidad es eterna. ¿Entiendes? Tu gozo es eterno. Todas estas cosas espirituales son eternas. ¿Sabes dónde es que está nuestro problema? Y yo me incluyo en ello. Es en que aún no sabemos cómo ir de un mundo al otro. Y tenemos la tendencia a quedarnos en este mundo. ¿Entiendes? Hay un vehículo, hay un tren, quizás un avión, porque la fe es diferente para diferentes personas. Al principio la fe es un vehículo que es como un burrito de lento. Después la fe es como un caballo que es un poquito más rápido. Después la fe es como un automóvil que va mucho más rápido. Después la fe es como un jet que va más rápido. Y puede que llegue un momento cuando sea un cohete, un proyectil. Yo quiero llegar a la última fe, la fe de proyectil. Porque la fe se perfecciona. Aleluya. Pero es el medio, no hay otro medio. Sin fe es imposible. Oye eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Levanta las manos. Lloro por este pueblo, Padre, que yo amo y que yo quiero. Yo pido que el espíritu de fe, el deseo por la fe, la codicia por la fe, la pasión por la fe en ellos se despierte para que ellos puedan incursionar en este reino de Dios, Señor, y puedan echar mano de la vida eterna en primer lugar, y echar mano de los recursos que tienes para tus hijos, oh Dios, para que seamos cabeza y no cola, arriba y nunca abajo, en el nombre del Señor. Amén. Así que no nos enfoquemos tanto en la necesidad, sino en que el Padre le ha placido darnos el reino. Y saber esto, que antes de la necesidad está la provisión. Antes de cualquier necesidad está la provisión. Una pregunta, ¿no dice la Biblia que Cristo es el Cordero de Dios inmolado cuándo? ¿Alguien que sabe Biblia? ¿Desde antes de qué? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo era que iba a haber la necesidad? Cuando Adán pecara. Y aún así, cuando Adán pecó, aún el Cordero no vino 6,000 años más tarde. ¿Entiendes? Cuando Jesucristo vino y ya estaba provisto. O sea, antes de la necesidad de salvación, de redención, de sanidad, de bendición, ya el Padre había provisto. Antes de hacer a Adán y a Eva, ya Él le había hecho todos los animales, todos los océanos, todos los mares, todos los árboles con sus frutas, de forma que cuando ellos vinieran, ya estuviera hecho. Así es Dios. Antes del problema, ya Él tiene la promesa. Y antes de tu escasez, ya Él tiene la abundancia. Pero hay que incursionar en su reino. Hay que agarrar esta palabra y creerla. Dale, manito, dale, no te quedes así. Ahora, ¿qué necesitamos? La revelación de un Padre amoroso y compasivo. Hello.
tienes que dejar de ver a Dios como simplemente Dios santo, Dios poderoso, Dios omnipotente, Dios glorioso, Dios de esto, Dios de lo otro. Son títulos muy bonitos, son muy expresivos, son muy majestuosos, pero esos títulos a ti no te relacionan con Dios en una paternidad responsable. Esto es más importante de lo que lo hemos considerado, porque Jesús, busque el Evangelio de Juan, subraye, o si tiene un programa de teléfono o de tabla, busque todas las palabras que tiene en Juan que dicen Padre, ¿entiende? Y ahí está la revelación. Jesús nunca se refirió a Jehová Dios como Dios, siempre le llamó Padre. Mi Padre, mi Padre, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Padre, los enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro ahora también. Aleluya. Mi Padre también tiene todo lo que ustedes requieren. Ora a tu Padre que está en secreto. Padre, Padre, Padre. O sea, Jesús tenía una identidad porque él sabía quién era. El gran problema es que muchos cristianos no tienen identidad. ¿Entiendes? Prefieren ser maranata o asambleo católico y no hijos de Dios. Con todo respeto a todas esas etiquetas, incluyendo la maranata. Esa no es la etiqueta más especial para ti. Pero se le ha convencido a la gente que es más importante la etiqueta a la que pertenecen que al reino al cual pertenecen. Porque el asunto es que en el reino se acaban los cuartitos. En el reino se caen las cercas, las paredes, los muros. Porque ese es el reino de Dios, no es el reino de Nahum ni el reino de ningún apóstol. No, ese es el reino de Dios y punto. ¿Y qué soy yo? Un servidor de ustedes. ¿Y qué son los apóstoles? Servidores. ¿Y qué fue Jesús con los discípulos? Un servidor. Le dijo, en mi reino no será así. Porque en los reinos acá, los más grandes se enseñorean de los pequeños. Y hay mucho enseñoreamiento dentro de esto que se llama iglesia. Y para darle el ejemplo, aleluya, pidió una palangana, la llenó con agua, se quitó los vestidos externos, la capa externa, se amarró una toalla a la cintura y le empezó a lavar los pies a todos. Con eso Jesús no estaba instituyendo un lavamiento de pies como una doctrina, tampoco. ¿Qué estaba haciendo? Cuando acaba de hacerlo le dice, ejemplos he dado. Para que como yo lo he hecho con ustedes. Ustedes han visto aquí que el mayor ahora hoy se volvió el menor. Porque el que sirve se hace menor, pero en el servicio se convierte en el mayor. Así es este asunto. Ahora la gente quiere empezar arriba. La gente quiere empezar arriba. La gente quiere empezar arriba, siempre. No quiere empezar abajo, sirviendo. Hay que empezar sirviendo. Todavía Jesús está sirviendo. Y quiere que le dé una gran definición de lo que es un ministro. Ministro. Entonces que la gente se llena la boca ahora. Ministro. En dominicano se usa mucho ministro. Ministro. ¿Sabes lo que es ministro? Siervo. Eso es siervo. Esclavo. Siervo. Eso es lo que somos, siervos. Cuando se nos olvide eso estamos fracasados. Porque no podemos entrar al reino. Yo no dije que no eres salvo, porque hay una diferencia entre ser salvo y entrar al reino. Porque hay gente que solamente ve en el reino y lo siguen viendo. Aleluya. Bien. Un padre amoroso. Un padre amoroso. Un padre amoroso y compasivo. Dice en Romanos 11, 35, ¿quién le ha dado a él? Primero, para que se le tenga que recompensar. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria para siempre, amén. El concepto que tú tengas de Dios va a determinar en gran manera cómo te relacionas con Dios y lo que vas a recibir de él. Yo tengo derechos en el cielo. Tú tienes derechos en el cielo. Tú no eres un
allegado. ¿Entiendes? Tú eres un hijo de Dios. Ahora somos ¿qué? ¿Qué somos ahora? Y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ese es el reino de Dios. Sí, que ahí dice que tú no le tienes que dar a Dios para que Él o sea, que no se siente obligado a recompensarte porque tú le das. Mira, cuando tú das, no es tanto para que Dios abra los cielos, es para que tú abras el corazón. Porque Dios no tiene necesidad de nada. ¿Tú crees que el diezmito a mí impresiona a Dios? Aunque sean miles de dólares. No. ¿Qué es lo que abre el diezmo que yo doy? Mi corazón. Y cuando se abre mi corazón, se abre mi fe. Y cuando se abre mi fe, agrado a Dios. Y cuando agrado a Dios, Dios se vacía con su reino en mi corazón. Todo lo que necesito para esta vida y la que viene. Aleluya. Esa es la vida más gloriosa que se puede vivir. Cuando usted descubre eso, usted no quiere volver a esa religión apestosa. A nada. Para nada. Así que el concepto que tengas de Dios va a determinar en gran manera cómo te relacionas con Dios y lo que vas a recibir de Él. Dios es un creador amoroso. Wow. Dios es un creador compasivo y responsable hacia sus criaturas. Jesús dijo: si vosotros siendo malos, o sea que en comparación con Dios son malos. Jesús no nos llamó pecadores, ¿entiende? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y ahí viene otra vez Jesús: ¿cuánto más vuestro Padre, otra vez Padre? Él lo dijo Dios: vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los piden. Es la bondad de Dios, porque es un Padre que amoroso, compasivo y responsable. Ahora, el principio bíblico es que los padres almacenan para sus hijos. Pablo nos dijo eso, que los padres almacenan para sus hijos. Gloria a Dios. Ahora, atendamos a la revelación que Jesús nos da de su Padre. Si vosotros siendo malos, ya le dije anterior, sabéis dar buenas cosas, no porquerías, no lo que nos sobras, aleluya, sino buenas cosas. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Así que si algo es feo y malo, no te lo dio Dios, eso tú lo buscaste. Porque Dios da buenas cosas. Ahora, Jesús nos dice que oremos, que el reino venga. Y enseguida después, que es lo que nos dice, que después oremos para que nos dé el pan de cada día, que es provisión diaria. Entonces, si es malo, si es pecado ser prosperado, entonces la prosperidad está en esa línea. El pan nuestro de cada día, que no se refiere solamente a pan, se refiere a cualquier provisión de lo que tú necesitas en el área económica. A eso es que se refiere. Principalmente, claro, lo podemos también espiritualizar, que Él nos dé la revelación de la palabra cada día, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Lo podemos usar y tiene un valor, pero vamos al significado primario. Jesús estaba hablando de pan. De pan, del que yo no estoy comiendo por 40 días, de pan, de provisión diaria. Y claro, el pan es el símbolo de provisión. ¿Entiende? Amén. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué más necesito ahora? Necesito la revelación que somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos herederos de la herencia de Abraham. En Gálatas 3, 13, 14, por favor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo les gusta la conferencia? Descanso de conferencia en el próximo mes. Y quizás predicaré un poquito más como a ustedes les gusta. Pero no con revoluece. ¿Quién vive? Cristo vive. Palabra de Dios con sentido. Gálatas 3, 13, 14. Amén. ¿Estamos listos? Wow. Cristo nos. O sea que eso te incluye a ti. Ariel te incluye a ti. John te incluye a ti. Nos. Cristian, Minerva. Amén. Amén. Te incluye a ti. Cristo nos redimió a todos de la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición. Wow. O sea, Él llevó la maldición para que yo sea bendito. Él fue enfermado para que yo fuera sano. Wow. Wow, wow. Gloria a Dios. Él fue al infierno para que yo fuera al cielo. Él fue abandonado para que Dios nunca me falte a mí. Él fue sustituto perfecto. ¿Cómo yo no voy a amarle? Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Pero para qué? No se queda ahí, dice verso 14, para que en Cristo Jesús, o sea, ahí está la riqueza, para que en Cristo Jesús, que la simiente de ¿quién? De Abraham, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Una pregunta. ¿Abraham fue salvo como nosotros? No. Así que ahí no se refiere a salvación. Abraham recibió el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas como nosotros, o los dones del Espíritu de profecía. ¿Verdad que no? Entonces no se puede referir a nada de eso. Pero ¿cuál era la bendición principal de Abraham? Usted la puede encontrar. Era riquísimo, era fuerte, era obediente a Dios y vivió una vida larga. Eso indica que estuvo en salud. Claro que estaba en salud. A los 99 años, el progenitor de un muchacho que tenía que ser una semilla eterna, porque Jesucristo viene de esa descendencia. Así que la bendición de Abraham incluye la bendición económica, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa no es la promesa del bautismo del Espíritu Santo, es la promesa del Espíritu, lo que el Espíritu nos ha prometido. ¿Entiende? Lo que el Espíritu nos ha prometido, la promesa del Espíritu por la fe. Ahora, escuche esto. Antes que Cristo viniera, Dios estaba usando hombres para conectar el cielo con la tierra, porque Dios siempre ha necesitado hombres para conectar el cielo con la tierra. Escuchen esto. Esto no le quita méritos a Jesús, ni tampoco al Espíritu Santo. Es el modus operandi de Dios, como dice el latín. Es el modo de operación de Dios. Una pregunta: ¿para qué Dios hizo a Adán y a Eva? Para conectar el cielo con la tierra. Adán y Eva le fallaron. Después hubo otros hombres que conectaron el cielo con la tierra, entre ellos Enoc, con quien Dios caminaba. Y tanto así que Enoc escribió su libro, donde está hasta la segunda venida y cosas que van a acontecer en el fin del mundo. En su libro, Enoc murió. De su genealogía tenemos otro hombre para conectar el cielo con la tierra: Noé, porque Noé halló gracia en Dios. Eran hombres que conectaban el cielo con la tierra. Después de Noé, ¿a quién podemos mencionar? Abraham. Dios hizo pacto con Abraham. ¿Y qué estaba haciendo Dios con Abraham? Conectando el cielo con la tierra. O sea, en un sentido, trayendo el reino de los cielos a la tierra, aún en el antiguo pacto. Podemos hablar de Jacob, que se convirtió en Israel, conectando el cielo con la tierra. Pero entonces vamos a saltar a un hombre muy insigne, muy especial: Moisés. ¿Qué fue lo que hizo? Conectar el cielo con la tierra. Y después, durante el tiempo de los reyes, Dios esperaba reyes que pudieran ser una conexión del cielo con la tierra. Pero también había un oficio que conectaba el cielo con la tierra, que era muy importante desde el tiempo de los jueces hasta el tiempo de los reyes. Los profetas eran gente seria, era un asunto serio. Entonces hubo 400 años que Dios se quedó sin conexión en la tierra. Desde Habacuc, que termina con la palabra maldición. La Biblia, Antiguo Testamento, termina con la palabra maldición. Y por 400 años, hermanos, Dios no dijo absolutamente nada. ¿Sabe lo que es un silencio de 400 años? El gran silencio de Dios. Hasta que entonces
aparece un hombre que conecta otra vez el cielo con la tierra. No fue Jesús, fue Juan el Bautista. Conectó tanto el cielo con la tierra que antes que Jesús lo dijo, él dijo: reino de los cielos Samasha, se ha acercado. Eran hombres de reino. Eran hombres de reino. Conectó el cielo con la tierra y la gente venía a bautizarse. ¿Entiendes? Militares, policías, los pobres, los ricos venían. Porque el hombre tenía una conexión con Dios. Quiero decirle a todos mis hermanos aquí, y aún aquellos que tendrían algún llamado ministerial, quiero decirle algo. Mi gran pasión y mi gran búsqueda es yo mantenerme conectado con el cielo. Si yo no estoy conectado por el cielo, yo no sirvo para nada. Me debería regresar a ser un jubilado aburrido, ¿entiende? O a empresario que sería muy bueno en eso, o quizás a político también. No, pero en la condición que yo estoy, cama sola, yo no tengo tiempo para jugar juegos. Yo no tengo tiempo para entretenerme, ni para desenfocarme en cosas infructuosas. No, yo tengo que conectarme con el cielo. Porque, y ustedes también, los que están conmigo, conéctense con el cielo. Porque a la medida que usted se conecta con el cielo, usted va a ser mejor en la tierra. Hay la gente que dice: ese hombre es muy celestial para acá, no sirve para nada aquí. Los mejores hombres en la tierra son los que están conectados con el cielo. Santo el Señor. Me sentí tan orgulloso ayer cuando en una indignación que le dio a Javier Bertucci, había terminado su discurso y da la vuelta y ya iba caminando y dijo: no, se me olvidó decir una cosa. Voy a decir una cosa. Yo voy a poner el nombre del Señor Jesucristo en alto en este país. Yo voy a poner el nombre de Jesucristo en alto. Y dijo: ¡oh, glory! Se me paró cuántos pelos tenía en el cuerpo. En otras palabras, este soy yo. O me aceptan como lo que soy, cristiano, y voy a predicar el evangelio y voy a hablar de Jesús. Amén. Y ya hoy como que agarró más fuerza y dijo: este asunto es de Dios. Dios empezó esto y Dios está conmigo. Nadie puede impedir esto. Glory. ¿Por qué? Porque al que tiene el reino se le sale. Glory. Tú no puedes esconderlo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decir, aleluya, lo que hemos recibido aquí dentro. Los mensajes de economía de reino no son aburridos ni son carnales, son muy ungidos. Ahora, por eso es que Dios hizo pacto con Abraham. El pacto abrahámico es para Dios devolverle a los habitantes de esta tierra, de este planeta, la bendición que habían perdido por la maldición del pecado. Y ahora Dios hace pacto con un hombre, pero hace pacto también con su descendencia, de que van a ser benditos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la bendición que Jesús reconquistó. Así que estudia a Abraham, mira a Abraham, a ver cómo era Abraham. No era pobre. Un hombre que sale con más de 300 siervos a pelear contra 3 naciones y rescata el botín que se habían llevado y rescatan a las personas que se habían llevado. Y que los reyes de Sodoma y Gomorra lo reconocieron por su victoria. Lo que ellos no pudieron hacer, lo hizo Abraham con 300 o más siervos en su casa. ¿Sabes lo que es alimentar 300 personas en la casa? Todos los días, 3 comidas. No era pobre el hombre. Ese es uno de mis papás espirituales. Y tuyo también. Porque dice que Él es padre de todos los creyentes. A Él le voy a llamar papá Abraham. Qué interesante que esto se puede hacer en la escuela dominical. Padre Abraham tiene muchos hijos tiene Padre Abraham. Ajá. ¿Y por qué no podemos decir Padre Nahum tiene muchos hijos? Vamos a dejarlo ahí antes que le dé un ataque a alguien del corazón o algo. Glory. Santo.
Así que el pacto abrahámico es para devolverle a los habitantes de este planeta la bendición que habían perdido por la maldición del pecado. Ahora, la obediencia de Abraham fue probada. La fe de Abraham fue probada. El pacto fue probado. ¿Cómo? Dando a Isaac en sacrificio. ¿Entiende? Fíjense que Dios no necesitaba. Dios no come ni carne de carnero, ni carne de cabra, ni carne de becerro, y menos carne de un muchacho. Dios lo que estaba buscando era hacer cabida en el corazón de Abraham para depositar una bendición que aún él no tenía. Gloria a Dios. Pero esto aseguró la bendición para todas las familias de la tierra. La obediencia de Jesús, entregándose en sacrificio en la cruz del Calvario, selló esa bendición cuando se hizo maldición para que la total bendición de Abraham me alcanzara. Pero seamos sabios. Un yo independiente, egoísta, no recibe la bendición de Abraham. La promesa fue hecha a la simiente, y esa simiente es Cristo. Ahora, escuche esto: es en Cristo viviendo en mí y yo viviendo en Él. Y como Él vive en mí, es que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, esto no es para todo el mundo. Es en Cristo viviendo en mí y yo en Él, que la bendición de Abraham me es concedida sin límites, de acuerdo a mi fe, de acuerdo a mi obediencia y de acuerdo a mi capacidad para administrarla. Amén. Amén. Ahora, mi cuarto punto: la revelación del propósito de estas riquezas en gloria. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar. Pero esa palabra confirmar tiene diferentes colores de significado. Puede ser establecer o continuar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ok, lo podemos entender así. Cuando Dios nos bendice y nos enriquece con lo que sea, se está confirmando que estamos en la bendición de Abraham, el pacto. Pero también indica que yo estoy estableciendo el pacto de Dios en esta tierra por medio de la predicación del evangelio del reino. Porque sin el reino no hay evangelio. Sin el reino no hay evangelio. Hay muchas cosas que no es evangelio. Es el evangelio, el reino. Y hay lugares donde aparece la expresión el evangelio del reino, y en sí ese de él no había que ponerlo ahí, sino el evangelio es reino y ya. Porque el evangelio es el reino. Ahora, ¿cuál es la revelación? O sea, todo tiene un propósito. En primer lugar, para suplir a sus criaturas, que son ustedes ahora. Estamos hablando de nosotros, los humanos. Para su sostén y disfruten el reino de su Padre. Nada equivocado con eso. El Señor se complace en la prosperidad de sus hijos. Aleluya. El Señor se complace, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Él de los que le temen. Él se complace. Él no tiene ningún problema. Ningún problema. Él te quiere ver bien. Él te quiere alimentar bien. No quiere que seas materialista ni glotón. Amén. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de las riquezas? Las riquezas son del reino de Dios. Y nunca se deben ver como una posesión o un patrimonio privado que nos haga avaros. No importa lo que Él ponga en mis manos, no es mío. Sigue siendo un administrador. O sea, yo tengo una franquicia simplemente. ¿Entiende? Pero en este caso la franquicia no se me vendió. En este caso yo simplemente administro la franquicia. O sea, hay diferentes clases de negocios. Hay negocios que la franquicia son todas de la corporación y lo que tiene son gerentes o managers en las sucursales. ¿Entiende? Usted ve aquí que hay bancos generales por todos sitios. ¿Entiende? Hay un banco general central.
donde están las oficinas centrales. Todas las otras son sucursales. Y ninguno de ellos son dueños. O sea, hay un big cajuna, ¿no? Cajuna, como le dice en inglés. El mero mero. Y ahí es el gerente del banco. Pero él le responde a otro. ¿Entiende? Pero claro, ¿qué sucede? El Rey de los cielos cuida muy bien de sus gerentes. Siempre y cuando que sus gerentes sean responsables, sean honestos, sean íntegros, sean dadivosos, sean generosos. ¿Qué he descubierto yo? No nos falta absolutamente nada para gerenciar este ministerio. No nos falta nada. Nada. ¿Y por qué ustedes hacen tanto? Claro, porque yo no me estoy robando la plata. ¿Entiende? Y aún si yo tuviera un salario del ministerio, yo no iba a tener un salario ridículo. ¿Entiende? Donde yo estoy arriba allá y todo el mundo está allá abajo, porque nunca lo he hecho en esa forma. O sea, tiene que ver con la administración. Dice que Él espera que todo mayordomo sea fiel, porque algún día nos van a decir: da cuenta de tu mayordomía. Nos van a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Yo vivo con la conciencia que yo simplemente, y aún lo que Él me da a mí personalmente, aún lo que me da a mí, no lo que me da a mí es de Él, y está a su disposición para establecer su reino y para estas cosas. O sea que uno entiende bien el propósito de la economía del reino. Ahora, las riquezas del rey, número 3, del universo, son para establecer su autoridad e influencia en su área de gobierno. Sus administradores son responsables de hacerlo con santidad, integridad y responsabilidad. Ya le dije esto. Son para establecer su autoridad, influencia en su área de gobierno. Sus administradores son responsables de hacerlo con santidad, integridad y responsabilidad. Para establecer, 4, son para establecer la verdad y el poder de su reino por medio de la predicación del evangelio del reino. Porque hace falta dinero para predicar el reino. Por eso Dios estableció diezmos, ofrendas y un sinnúmero de cosas para que haya siempre en la casa de Dios. Para eso es. En primer lugar, hermanos. ¿Sí? Ustedes no tienen que pagar por mi viaje de placer. Ustedes no tienen que pagar para que mi esposa vaya a Disney. Ustedes no tienen que pagar para que yo traiga a mis nietos aquí. Eso no es asunto de ustedes. Ese es asunto ya de mi patrimonio personal. ¿Entiende? Cargar la iglesia por todo. Y todo es la iglesia y todo es la iglesia. Se agarra una tarjeta del ministerio y bueno, es libre para el líder o el apóstol hacer escándalo. ¿Entiende? Con eso, claro, después no hay plata, dicen, para otras cosas. Y hay que hacer una ofrenda especial para todo, porque aún no se ha entendido. Pero Dios va a juzgar todo eso y Dios va a establecer. ¿Sabe por qué es que tenemos la lucha nosotros con nuestras iglesias? A veces para que crezcan. Por esto mismo. Pues Satanás sabe qué sucedería cuando nuestras iglesias explotan aún más en crecimiento. ¿Qué sucedería? ¿Cómo podemos influir? Y no solamente eso, establecer una cultura de reino en las mentes, no solamente de los panameños, de todos los que están escuchando este mensaje. Amén. Ahora, y el último propósito de esta finanza del reino son que el alfolí de su casa tenga suficiente y abundante tesoro para que haya alimento en la casa, para los que establecen el pacto, pero también para socorrer a los menos afortunados que están imposibilitados para hacer riqueza o que no han alcanzado el nivel de revelación y fe para sus necesidades. Por eso yo le he dicho en esta noche que podemos participar de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero como empecé yo hoy diciendo, con lo que yo descubrí en estos 2 meses, la clave de todo es buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia. Tiene que haber justicia. Y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Ya que hemos terminado esta enseñanza hoy, le quiero decir a los que van a ver este video retrasado, muchas gracias por escuchar este mensaje. Vuelvan a escucharlo. No lo juzgue simplemente por el título. Escúchelo una y otra vez más. No sea muy rápido a juzgar lo que usted no entiende. Yo lo reto que usted ponga en operación estos principios a ver qué pasa con su vida. Los bendigo y lo amo mucho. Chao.